Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver los callbacks en JavaScript y cuando hablamos de callbacks muchas veces la gente no le gusta o, y por eso es como un poco receptiva al lenguaje de JavaScript muchas veces y les cuesta entrar por los callbacks porque han oído hablar del callback hell, de muchas cosas que bueno, se pueden solucionar también con promesas que veremos otro día, pero lo importante de los callbacks es que si los entendemos bien no vamos a tener nunca ningún tipo de problema. Bueno, alguna vez siempre nos tocará pelear. Entonces vamos a ver lo que es un callback. Un callback, vamos a ver un ejemplo y vamos a crear la función saludar. La función saludar va a tener dos parámetros, el nombre que queremos saludar y un callback. ¿Vale? Entonces dentro de este vamos a crear un callback y le vamos a retornar hola nombre. Para que quede más claro podemos meter esto en una función, en una variable que sea var saludo y al callback le vamos a pasar saludo. Vale. De momento aquí callback no nos aclara absolutamente nada porque tenemos que ver el contexto de todo para sacar nuestra conclusión y saber qué está haciendo realmente esta función. Entonces ahora vamos a llamar a saludar, le vamos a pasar un nombre y le vamos a pasar una función. En primera instancia vamos a crear getSaludo, que va a ser una función. Entonces, si ejecutamos, nos va a decir que getSaludo está undefined. O sea, vemos aquí y que no está definido getSaludo. Entonces lo que tenemos que crear es otra función que sea var getSaludo. Y como parámetro, ¿qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar esto. Esto es lo que está recibiendo. Entonces vamos a pasar saludo console.log saludo. Vamos a ver ahora que nos aparece hola Antonio. Vale. ¿Por qué nos aparece hola Antonio? Porque aquí estamos llamando a una función. Estamos estamos pasándole una función a la función saludar. Entonces esta función saludar puede llamar o no llamar al callback. O sea, si yo esto muestro así, no nos va a mostrar nada. Vemos que no nos muestra absolutamente nada, porque no estamos utilizando para nada el callback. Aunque estemos pasándolo, no lo estamos utilizando. Pero en el momento que lo utilizamos, le llama. Y entonces, este parámetro que le enviamos es el que recibe, aquí. ¿Vale? Esta manera de hacer el callback está muy bien, por ejemplo, cuando utilizamos jQuery y estamos pendientes de muchos eventos. Por ejemplo, en un input, que sea click, que sea un change, que sea un focus, porque de esta manera podemos tener aquí el focus o el click y podemos llamar a la misma función. Entonces estamos refactorizando, estamos utilizando una función para muchos eventos. Pero ¿qué pasa? Que cuando los callbacks están anidados, pues cuando están anidados, y es la mayoría de ejemplos en los que vemos los callbacks se muestran así, es que aquí pasamos a Antonio y en vez de getSaludo, automáticamente lo tenemos aquí. ¿Qué es más feo? Sí, es más feo. Hacemos lo mismo, función saludo, es una función anónima. Es más feo, pero a la hora de concatenar callbacks unos dentro de otros, lo vamos a ver más claro que estando llamando a funciones para ver dónde está la función, dónde se encuentra y entonces puede traer dudas. Hola Antonio. Vale, esto es un ejemplo muy simple, espero que hayáis entendido el uso de los callbacks, pero ahora vamos a utilizarlo en Node.js con Mongo. Entonces vamos a utilizar Mongoose
y vamos a ver que vamos a hacer una llamada a la base de datos y hasta que no reciba todos los datos, que no nos lo muestre. ¿Cómo se hace eso? Con callback. Entonces, eliminamos esto. Aquí tengo, si muestro, entro en Node Modules, ls, tengo Mongoose. Para instalar Mongoose simplemente es npm install Mongoose y se instalaría Mongoose, que nos sirve para manejar una base de datos Mongo. Entonces aquí, antes de empezar a programar, vamos a ver que si me meto en Mongo, tengo ya la consola abierta, el servidor de Mongo abierto. Si me meto en Mongo, tengo la base de datos pruebas y dentro de pruebas tengo una colección que se llama usuarios, que bueno, tiene 4 registros y vamos a mostrar esos 4 registros aquí. Entonces para ello creamos la variable mongoose, que va a llamar al módulo mongoose. Creamos una variable usuario, porque mongoose para acceder a diferentes colecciones de la base de datos necesita un modelo con la estructura de datos a recoger. Entonces vamos a crear mongoose model. Como parámetro le pasamos el nombre de la colección. Esto es el nombre del modelo que él mismo solo transforma minúsculas y en plural para crear la base de datos. O sea, para acceder a la colección usuario, porque es la colección usuario. Y como segundo parámetro le pasamos la estructura. Si nos fijamos aquí, aparece el ID, que no nos interesa, y usuario. Entonces aquí con usuario es lo que vamos a crear. Y es de tipo string. Lo siguiente es crear la conexión, o sea, conectarnos con connect, MongoDB, localhost en este caso, y aquí la base de datos en la que queremos. En este caso es pruebas, como ya hemos visto antes. Para sacar los usuarios, con usuario.find, y aquí le pasamos un callback. O sea, le pasamos una función que va a funcionar como callback dentro de la función find que tenga mongoose. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? Los usuarios. Vamos a ver que no se va a mostrar los usuarios en principio, porque vamos a ver. Pongo el console log usuarios y hago callback. Me muestra null. Diríamos, ¿no está funcionando bien? Sí que está funcionando bien, porque también al utilizar un módulo de terceros, como Mongoose, hay que leerse las especificaciones y vemos que el primer parámetro que se envía es el error. Entonces, el error, no hay ningún error porque lo estás agregando bien, entonces aparece null. Y el segundo parámetro es los usuarios. Entonces, si ahora volvemos a cargar, vemos que me muestra todos los usuarios. Vale. Una cosa común que ocurre al principio cuando no entendemos por qué esto, aparte de ser funciona síncronamente, es que no entendemos esa parte. Entonces hay mucha gente que a lo mejor al empezar me ocurrió que tenía aquí la variable usuarios, bueno, le voy a llamar u, que era un array vacío, y aquí dentro ponía u igual a usuarios, y luego intentaba recorrer aquí un for, pero vamos a poner simplemente console log u. Y aquí se supone que viendo esto, vemos que u es un array vacío, que llamamos a usuario.find, sacamos todos los usuarios, lo metemos en la variable u y después podemos mostrar el nombre de todos los usuarios. Si lo ejecutamos, no hace nada de eso, de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque esto es asíncrono. Mientras llama esta función, está ejecutando las siguientes líneas. Entonces,
todo lo que tenga que ver con usuarios, la manipulación de usuarios, tiene que ir dentro de esta función. Y esta función se pasa como callback a find, que es una función propia de Mongoose. Entonces espero que lo hayáis entendido. Comentad si lo habéis entendido, si no, qué os ha parecido. Y muchas gracias por todo y hasta la siguiente.